Desde el siglo XVI, los ejemplares de códices prehispánicos del centro y del sur de México que han llegado hasta nosotros han sido estudiados por la rica información que contienen sobre las antiguas sociedades mesoamericanas. Pintados en bandas de piel animal o de papel de corteza, que eran dobladas para formar páginas, estos manuscritos contienen en efecto datos invaluables sobre la historia, la mitología y la cosmología prehispánicas, así como sobre las prácticas religiosas y sociales. Como algunos colegas ya lo han subrayado, estos documentos también tuvieron complejas historias de vida que iniciaron mucho antes de que fueran diseminados en archivos y colecciones geográficamente distantes de su lugar de origen. Las sociedades mesoamericanas que crearon estos manuscritos también los alteraron para seguir utilizándolos, tanto en la época prehispánica como colonial temprana. Algunos fueron repintados por diferentes artistas y probablemente en diferentes tiempos y lugares, como lo sugieren los estilos y contenidos disimilares del anverso y del reverso de los códices Cospi, Nutal, Porfirio Díaz y Vindobonensis I. Otros recibieron la adición de nuevas imágenes o de glosas después de la conquista, como en el Códice Colombino. Y otros más se volvieron verdaderos palimpsestos porque sus contenidos originales fueron borrados y recubiertos con enlucidos blancos antes de que sus páginas fueran nuevamente pintadas. En esta ponencia quiero discutir un ejemplo en particular de este último fenómeno que se da a ver en el manuscrito conocido como Códice Vaticano B, donde 6 páginas fueron repintadas con nuevas escenas, muy posiblemente en la última etapa de la época prehispánica o a inicios del periodo novohispano. El Códice Vaticano B está pintado en una banda de piel animal que fue doblada para obtener 49 páginas, las cuales fueron pintadas en ambos lados, generándose así 96 páginas pintadas. Como fue notado desde 2004 por Ann Cassidy y posteriormente confirmado por mí en 2013, en ambos casos mediante exámenes macroscópicos del original del códice en la Biblioteca Apostólica Vaticana, 6 de las 96 páginas del códice, distribuidas a lo largo del anverso y del reverso, son palimpsestos. Son específicamente las páginas 12, 20, 71, 72, 95 y 96. Se observa a simple vista que estas páginas fueron total o parcialmente recubiertas con nuevas capas de preparación blanca, cuyo aspecto es diferente a la capa blanca del resto del manuscrito. Posteriormente fueron repintadas con 4 paletas cromáticas también diferentes a la paleta original. Como lo ha revelado recientemente una batería de análisis físico-químicos, estas nuevas paletas son todas diferentes entre sí, pero comparten rasgos comunes con la paleta original y pertenecen claramente a una misma tradición tecnológica. Mientras que la existencia de páginas repintadas en el Vaticano B y por consiguiente la compleja historia de este manuscrito en la época prehispánica o colonial temprana han sido puestas de manifiesto gracias al estudio de su materialidad, una comprensión más cabal de la historia de vida de este manuscrito se puede lograr combinando múltiples enfoques, en particular mediante un estudio comparativo de la iconografía y el estilo de sus partes palimpsestas. Este es un trabajo que he llevado a cabo en los últimos años a través de muy estimulantes colaboraciones con colegas mesoamericanistas, específicamente con Davide Domenici, Yami Ford, Gabriel Bale y Saeko Yanagisawa. Antes de exponer algunos de los resultados de nuestro trabajo colectivo, diré unas palabras adicionales sobre el Códice Vaticano B para los de ustedes que no están familiarizados con este manuscrito. En términos de contenido y de categorización, el Vaticano B es un códice que incluye esencialmente almanaques utilizados para la práctica de la adivinación y es tradicionalmente incluido en el conjunto de códices prehispánicos conocidos como Grupo Borgia. Este corpus comprende al menos otros 5 códices con contenidos religiosos similares, específicamente los códices Borgia, Cospi, Fejerbari Mayer, Laud y una sección del reverso del Porfirio Díaz. El origen geográfico de la gran mayoría de los manuscritos del Grupo Borgia no es conocido con precisión, pero más de un siglo de investigación ha demostrado que los principales miembros del grupo proceden de las regiones del México central dominadas en el posclásico tardío por grupos de habla náhuatl. Probablemente las regiones de Cholula y Tlaxcala para el Borgia y el anverso del Cospi, y el área de Tehuacán
o más en general, la zona de contacto entre las regiones náhuatl y mixteca para el Fejer-Barimayer y el Laud. El Porfirio Díaz es el único códice del grupo cuya exacta procedencia es conocida. Viene de la cañada de Cuicatlán, en el noreste de Oaxaca. Para fines de esta presentación, es importante recordar que además del grupo Borgia, el corpus de códices prehispánicos incluye el llamado grupo mixteco, que consiste en 4 manuscritos principales que provenían probablemente de la Mixteca Alta y tal vez también de la Mixteca de la Costa, porque estos documentos cuentan en imágenes la historia de las dinastías gobernantes de los antiguos reinos mixtecos. Entonces, sus contenidos son esencialmente histórico-genealógicos, aunque comprenden también información cosmogónica y ritual, como se verá más adelante. A diferencia de otros códices del grupo Borgia, el Vaticano B ha sido claramente subestudiado, en particular en comparación con el Códice Borgia. Esto se deriva de que ha sido a menudo concebido como formando un par inseparable con el Borgia, debido a la proximidad de sus contenidos, pero sin que el primero exhiba la calidad estética tan aclamada del segundo. Los pocos estudios que han estudiado cuidadosamente el Vaticano B, sin embargo, han revelado que sus contenidos iconográficos y sus rasgos estilísticos se ubican más bien a medio camino entre los del Borgia y los del subgrupo formado por los códices Laud y Fejer-Barimayer, con los que el Vaticano B se revela frecuentemente y sorpresivamente muy cercano. Los mismos estudios, así como otros trabajos académicos, han enfatizado también las afinidades del Vaticano B con los manuscritos prehispánicos mixtecos y el reverso del Códice Cuicateco, el Códice Porfirio Díaz. Elizabeth Boone, en particular, ha sintetizado los elementos concretos dignos de ser tomados en cuenta, es decir, la presencia en el Vaticano B de una figura mítica mixteca, conocida como un ñujú, y la presencia de una criatura solar con la pintura típica de los códices mixtecos, así como la tradición mixteca de representar el signo calendárico lagartija con solamente la cabeza del animal en lugar del cuerpo entero. Concluye esta experta de los códices mesoamericanos. In terms of its pictorial convention and iconography, the Vaticanus B has more Mixtec elements than do other manuscripts of the Borgia group. This combination of Nahua and Mixtec features suggests a location on the edge of the Mixteca where the Nahua and Mixtec traditions mixed. El estudio comparativo de rasgos materiales, iconográficos y estilísticos de las páginas repintadas del Vaticano B que voy a presentar ahora contribuirá a reforzar esta proximidad con los miembros sureños del grupo Borgia, es decir, el Fejer-Barimayer, el Laud y el Porfirio Díaz, al mismo tiempo que serviera para aclarar su relación con los manuscritos mixtecos, pues vamos a ver que los elementos iconográficos y estilísticos mixtecos presentes en el Vaticano B y precedentemente mencionados, así como varios otros, se concentran en sus partes palimpsestas, comenzando con los 3 elementos identificados por Boone que aparecen en las páginas repintadas 71, 72 y 95. Además, voy a mostrar que los palimpsestos del Vaticano B demuestran fuertes vínculos con manuscritos producidos por otros grupos étnicos del sureste de Puebla y del noroeste de Oaxaca. Todo ello me llevará a presentar y discutir la tipología de las alteraciones que fueron llevadas a cabo en el códice. Un fascinante ejemplo de estas alteraciones se encuentra en la página 20 del Vaticano B, la cual se encuentra dividida en 4 cuartos, de los cuales solamente la parte inferior a la derecha fue repintada. Aquí los autores del palimpsesto pintaron una escena muy cercana a la original y solo introdujeron pequeñas modificaciones que resultaban de seguro sumamente significativas para ellos. En efecto, la existencia de pasajes paralelos en otros códices del grupo Borgia, específicamente en el Borgia y en el Fejer-Barimayer, nos da sólidos motivos para pensar que lo que yace debajo de la actual imagen del dios del maíz, haciendo una ofrenda y asociado al dios lagartija en la página 20 del Vaticano B, es otra imagen del dios del maíz haciendo una ofrenda y asociado con el día lagartija. La escena fue, sin embargo, repintada y un minucioso examen iconográfico nos permite percatarnos de que lo único propio a la imagen del Vaticano B son la corona en dientes de sierra colocada en la cabeza del dios del maíz y, enfrente de él, la vasija efigie con rasgos de Tlaloc, de la cual emerge una planta de maíz.
En forma muy interesante, la misma corona en dientes de sierra aparece en manuscritos de contenido mítico procedentes del valle de Coixtlahuaca, en particular el rollo Selden, donde dicha corona constituye uno de los atavíos de los héroes culturales durante la migración que precede su instalación en un nuevo territorio. En este documento, al igual que en otros manuscritos, la corona ha sido interpretada por investigadores como John Paul como un marcador de identidad étnica para los nahuas orientales y los chochos que habitaban la región de Coixtlahuaca en el posclásico. En cuanto a la vasija efigie con rasgos de Tlaloc, un artefacto parecido fue pintado en el Códice Laud, donde, por cierto, la cabeza de Tlaloc exhibe una corona similar a la del dios del maíz en el Vaticano B. Además, ejemplares arqueológicos de vasijas efigies de cerámica con un pie cónico o cilíndrico, rasgos de Tlaloc y la misma corona abundan en el Valle de Tehuacán. En términos de estilo, por otro lado, hay que detenerse sobre la manera en la que está pintada la cara de Tlaloc en la vasija efigie del Vaticano B. En efecto, una voluta parece emerger de su boca, la cual sugiere una proyección hacia adelante y hacia arriba de la mandíbula superior del dios. Una convención de representación que resulta distintiva de las imágenes de Tlaloc en los códices Laud y Fejer-Bari-Mayer. De la misma manera, llama la atención la forma del ojo del dios del maíz en nuestra escena, la cual combina una sección ovoide blanca con un apéndice rojo que se estira hacia la sien. Resulta absolutamente única en el Vaticano B, tanto en sus páginas originales como repintadas. En cambio, como lo ha notado mi colega Saeko Yanagisawa, esa es la forma típica de pintar ojos en los códices Laud y Fejer-Bari-Mayer. Por todo ello, pareciera que la alteración de la página 20 del Vaticano B persiguió el fin de adaptar una imagen previa del dios del maíz, introduciendo en la nueva composición elementos distintivos de ciertos grupos étnicos, como la corona de los nahuas orientales y de los chochos, así como un objeto ritual y características formales propias de una región en particular, como lo sugiere la vasija efigie típica de Tehuacán y los rasgos estilísticos afines a los del Laud y del Fejer-Bari-Mayer, que como vimos provenían probablemente de esta región también. Algo parecido parece haber sucedido en la página 96 del Vaticano B, la última del códice, que a diferencia de la página 20 fue completamente repintada. Aquí observamos la figura extendida de un animal con rasgos antropomórficos, alrededor de la cual se distribuyen los 20 signos calendáricos, convirtiéndola en un almanaque corpóreo. Esta composición pictórica ha sido tradicionalmente comparada con otro almanaque corpóreo presente en la página 53 del Códice Borgia, donde los signos calendáricos rodean una piel de venado con rasgos antropomórficos también. En particular, una vista frontal del rostro del dios Xochipilli que asoma en la boca abierta del animal. Sin embargo, la criatura del Vaticano B no se puede identificar plenamente con un venado, al mismo tiempo que muestra mayores vínculos con Tezcatlipoca que con Xochipilli. En efecto, aparece como el animal compañero de Tezcatlipoca y viste su mashclatl y sandalias, según lo revelan otras secciones de los manuscritos del Grupo Borgia. Las afinidades de la criatura del Vaticano B con Tezcatlipoca nos conducen inevitablemente hacia una imagen del dios rodeado de todos los signos calendáricos en el Fejer-Bari-Mayer, porque en ambos códices los almanaques corpóreos ocupan la misma posición en la estructura interna del manuscrito, la última página. Además, en ambos casos, las páginas adyacentes, la 95 en el Vaticano B y la 43 en el Fejer-Bari-Mayer, comparten afinidades también. Así, muestran encrucijadas multicolores cuyas extremidades están, a su vez, asociadas con signos calendáricos y cuyos centros están ocupados por un cuchillo de pedernal y un hombre con cabeza de tlacuache. Este último es un personaje recurrente en el Fejer-Bari-Mayer y sus atributos, en particular el pectoral blanco y rojo en forma de almendra que recuerda un cuchillo de pedernal, han conducido a los expertos a identificarlo como una manifestación de Tezcatlipoca. En vista de su proximidad en términos de estructura, composición y iconografía, considero que las escenas de las páginas repintadas 95 y 96 del Vaticano B podrían estar cubriendo imágenes originales cercanas a lo que apreciamos en las páginas 43-44 del Fejer-Bari-Mayer, pero cuyos contenidos fueron alterados para alinearse con los sistemas de pensamiento o la agenda sociopolítica del grupo que en algún momento repintó el códice.
Como en el caso de la página 20, se observa que los autores de esta alteración no se distanciaron completamente de la iconografía original, más bien construyeron una nueva imagen que aludía a Tezcatlipoca tanto como fuera posible, al mismo tiempo que incluyeron elementos nuevos que eran significativos para ellos. En este sentido, vale la pena detenerse en dos adornos florales que emergen de las manos del animal antropomórfico del Vaticano B, los cuales comprenden una flor vista de frente, de la que emerge una segunda flor en perfil, con tallo alargado y pétalos que soportan cabezas de animales. Estos motivos florales son relativamente comunes en el arte mixteco, como se puede ver en los huesos grabados de las tumbas de Monte Albán y de Saachila, así como en cerámicas polícromas aquí de la Mixteca de la Costa. En cambio, no hemos podido identificar este motivo floral con una cabeza emergente, bien sea aislado o repetido, en obras de arte atribuidas a los nahuas del México Central, ni en el resto del grupo Borgia, lo que sugiere que estamos ante otro elemento mixteco en los palimpsestos del Vaticano B. Además de revelar que algunas de las páginas repintadas parecen ser reinterpretaciones de las imágenes anteriores a las que fueron añadidos elementos exógenos significantes, otro resultado de la presente investigación ha sido revelar el interés de los autores de la alteración del Vaticano B por los mitos fundacionales mixtecos. Como consecuencia directa de lo anterior, estas nuevas imágenes no tienen equivalentes en los manuscritos del grupo Borgia. Es el caso en particular de lo que vemos en la página 72 del Vaticano, que también fue integralmente repintada. Aquí 9 deidades están sentadas y bebiendo pulque, cada una dentro de una celda pintada con las líneas rojas características de los tonalámatl nahuas y en asociación con espaciadores, eso es, puntos que refieren a la cuenta de los días, y un signo calendárico, el signo Olin. De estas 9 deidades, la figura de abajo a la derecha ha sido identificada desde hace mucho tiempo como un Ñujú. Eso es un ser sobrenatural comúnmente representado en los códices mixtecos, pero que fuera del presente ejemplo nunca aparece en el grupo Borgia, porque los Ñujus son protagonistas de los mitos de creación mixtecos. Aparte, además de la aparición de este Ñujú, los 9 bebedores de pulque del Vaticano B ostentan, como ya lo había notado Eduard Seller, una gran cercanía con una escena del Códice Vindobonensis procedente de la Mixteca Alta. En efecto, este manuscrito incluye una serie de 12 seres sobrenaturales involucrados en el consumo ritual de pulque. Más allá de esta actividad compartida, existe una coincidencia notable, como en este caso lo subrayó Novotny, entre las deidades evocadas en ambos códices, pues tenemos representaciones paralelas de la señora Nueve Hierba, una diosa mixteca relacionada con la muerte en el Vindobonensis, y de una diosa de la muerte en el Vaticano B. Tenemos el señor Nueve Viento en el Vindobonensis y su equivalente náhuatl, Quetzalcóatl Hécatl en el Vaticano B. Y finalmente tenemos al señor Siete Flor, que comúnmente exhibe la sección inferior de su rostro pintada de rojo y una banda con mariposa en la cabeza en el Vindobonensis y un ser sobrenatural con los mismos atributos en el Vaticano B. En la tradición mixteca, el consumo de pulque es parte de narraciones cosmogónicas en las que este ritual precede la primera salida del sol, así como ceremonias de entronización y bodas reales. Por ello, Manuel Hermann ha asociado la escena del Vindobonensis con rituales de accesión al poder, pues considera que en esta imagen los dioses establecen el consumo ritual de pulque para que los futuros gobernantes lo reactualicen antes de sus bodas, siendo el pulque una bebida asociada con la fertilidad y la procreación. El consumo ritual de pulque era, pues, un componente esencial de los mitos y ritos fundacionales mixtecos, al mismo tiempo que desempeñaba un papel central en las alianzas que los gobernantes mixtecos establecían dentro y fuera de la mixteca a través de sus propias bodas y de las de sus familiares. En la página 72 del Vaticano B, entonces, aun cuando los bebedores de pulque se encuentran colocados en celdas rojas características de los códices adivinatorios y estén asociados con espaciadores que remitan a la cuenta de los días y a la práctica mántica, la nueva imagen pintada en el momento de la alteración del códice sugiere que la intención de sus creadores pudo ser introducir en un manuscrito adivinatorio una escena que remitiera a los inicios del tiempo, a la confirmación del poder y a las políticas de alianza de acuerdo con los mitos y creencias mixtecos. Eso respetando, no obstante, el formato de los libros de los destinos, como los llamó Elizabeth Boone. Y este ejemplo no es el único.
ya que la página 12 del Vaticano B, que también fue enteramente repintada, parece a su vez remitir a otro mito mixteco, el episodio de la guerra contra los hombres de piedra, o más precisamente al desenlace de esta guerra mítica que condujo al establecimiento de acuerdos, aún vigentes en la actualidad, entre los seres humanos y los seres primitivos. Unos acuerdos que establecen que las entidades de la tierra y la lluvia han de recibir ofrendas y el cuerpo de los muertos por parte de los humanos. Y al mismo tiempo, ellos han de permitir a los humanos llevar a cabo exitosamente las actividades agrícolas. En eso consisten esos acuerdos. Como lo ha explicado John Monaghan a partir de investigaciones etnográficas, estos acuerdos con la tierra y la lluvia son concebidos hoy en día por los mixtecos como un proceso de alimentación mutua que se resume en la fórmula: comemos la tierra y la tierra nos come. Ahora bien, este dicho pareciera estar literalmente plasmado en la página 12 del Códice Vaticano B, donde observamos por un lado a las fauces de la tierra devorando los cuerpos de personas muertas, mientras que por otro lado vemos seres sobrenaturales cultivando la tierra con coas para obtener alimentos. Esta conexión entre muerte y agricultura se hace patente también a través de la identidad de los protagonistas de la escena, que reúne deidades del maíz y de la muerte. Por cierto, vale la pena recalcar que por segunda ocasión en las páginas repintadas del Vaticano B, el dios del maíz lleva aquí una corona en dientes de sierra, lo que viene a confirmar que esta particular forma de representarlo fue completamente intencional. Monaghan también ha propuesto que los acuerdos con la tierra y la lluvia se pintaron en las páginas 26 y 27 del Códice Vindobonensis. Efectivamente, la página 27 representa dos bultos mortuorios, ofrendas a las fauces abiertas de la tierra, una personificación de la diosa del maíz maduro y varios ñujús como parte de una composición en la que la gran mayoría de los protagonistas están envueltos en actividades relacionadas con el cultivo del maíz. Tenemos incluso un ñujú con maíz creciendo en la cabeza. En la página 26 vemos plantas de maíz maduro decoradas con papel salpicado de hule derretido, que es una de las ofrendas tradicionales a los dioses de la lluvia en Mesoamérica. Tenemos también espirales de maíz que indican una abundante cosecha. Si bien esta representación de los acuerdos con la tierra y la lluvia resulta bastante alejada en términos de composición y de iconografía de lo que vemos en el Vaticano B, es sin embargo interesante que pertenezca a una serie de páginas contiguas del Vindobonensis que también incluye los bebedores de pulque, escena que de hecho es la continuación inmediata de las escenas relacionadas con la agricultura. Además, cabe resaltar que en ambos códices no solo tenemos una escena de consumo de pulque, sino también dos escenas que evocan los acuerdos con la tierra y la lluvia, una de las cuales ilustra el íntimo vínculo entre muerte y agricultura, como dije, mientras que la otra remite a las ofrendas y oraciones dirigidas a las deidades de la tierra y de la lluvia. En el Vaticano B, en efecto, la ofrenda al dios de la tierra y de la lluvia es la escena repintada que sigue directamente, aunque no está en una página adyacente, la página 12, pues se encuentra en la página 20, la otra en haber sido alterada en el anverso del códice. Recordemos que en la página 20 vemos al dios del maíz haciendo una ofrenda aromática enfrente de una vasija efigie con rasgos de Tlaloc, de la cual emerge una planta de maíz, así como emerge maíz de la cabeza de un ñujú en la escena del Vindobonensis. Esto sugiere que aun cuando las páginas repintadas del Vaticano B no son contiguas, los contenidos de varios de ellas pudieron formar una unidad temática coherente que parece tener un paralelo en una sección del Códice Vindobonensis. En conclusión, lo que observamos en los palimpsestos del Vaticano B rebasa por completo la introducción de elementos iconográficos mixtecos aislados en un códice adivinatorio náhuatl. Aunque el códice no fuera integralmente modificado, estamos ante un plan metódico de alteración que preservó intactas la gran mayoría de las 96 páginas del manuscrito, pero incluyó, probablemente en lugares cuidadosamente escogidos, nuevos contenidos que transmiten un mensaje coherente y articulado. Y eso a pesar de que las páginas repintadas no sean consecutivas. De manera elocuente, estos nuevos contenidos modifican la naturaleza del documento. De ser solamente un manuscrito que compilaba almanaques utilizados en prácticas adivinatorias, el códice se volvió, a través de este proceso de alteración, un libro híbrido que incluyó contenidos que remitían a relatos míticos y ceremoniales
ceremonias rituales. Enigmáticamente, pareciera que estos contenidos hacen su entrada en el manuscrito de puntitas, pues son introducidos dentro de la tradicional composición de los tonalámatl que distribuían sus escenas en celdas creadas por una retícula roja. Esto contribuye a probar que el enorme valor cultural del objeto era indisociable de su materialidad, pues la comunidad indígena dueña del manuscrito a través del tiempo, o que lo adquirió en algún punto, lo valoraba tanto que en vez de pintar un nuevo códice, prefirió transformar este para ajustarlo a un nuevo contexto. Resulta sumamente delicado hacerse una idea de lo que pudo ser este nuevo contexto. Sin embargo, cabe señalar que los dos episodios míticos referidos en los palimpsestos del Vaticano B tienen que ver con la legitimación y la distribución del poder y con las alianzas. Como vimos, el consumo ritual de pulque en la Mixteca era asociado con el acceso al poder y las bodas de los gobernantes, mismas que estaban en el origen de alianzas políticas y que desembocaron en la síntesis cultural propia de la región. En cuanto a los acuerdos con la tierra y la lluvia, este episodio de conflicto primordial era un arquetipo invocado por los mixtecos cuando un nuevo orden era inaugurado, porque los conectaba con los tiempos fundacionales, al mismo tiempo que narraba la alianza entre dos grupos inicialmente antagónicos. ¿Será que un escenario de esta naturaleza pudo provocar la alteración de 6 páginas del Vaticano B? Aunque no estemos en posibilidad de dar una respuesta clara a esta pregunta, hay que recordar que al mismo tiempo que la iconografía y el estilo de las páginas repintadas revelan una confluencia de rasgos vistos en manuscritos creados por distintos grupos étnicos, los distintos grupos étnicos que cohabitaron en la frontera multicultural entre las regiones dominadas por los nahuas y los mixtecos, los resultados del estudio material del códice, en cambio, inscriben las paletas utilizadas en esas páginas repintadas dentro de la misma tradición tecnológica que la paleta original. Esto podría sugerir que el códice permaneció en una misma zona geográfica, pero que cambió de manos entre grupos étnicos diferentes, o bien que el contexto sociopolítico evolucionó debido a la llegada de otros o la alianza con otros. Sea como fuere, es irrefutable que la identificación y el análisis de esos actos de alteración cambian para siempre la mirada que echamos sobre el Códice Vaticano B, que ha sido considerado por demasiado tiempo una mala copia del Borgia. Más bien, este manuscrito se impone como un fascinante tema de investigación, cuyo análisis profundizado puede contribuir a renovar los estudios sobre los manuscritos del Grupo Borgia y el corpus documental prehispánico en general. Muchas gracias por su atención.